Le pongo este caso porque tiene de todo, Recurring in tiene progress. una discapacidad, entonces se puede ver cómo clasifican, ¿no? La variable disposicional. Y también porque en este caso ponen al final los objetivos terapéuticos que se deberían seguir. Caso que no en todos los casos hace. Claro, no en todos los casos lo A ver, ponen. así rapidito ahí. Igual el libro ya les pasé, creo. Sí. Ya. Mercedes, 30 años, soltera, dependiente de una tienda. Motivo de consulta, inicia evolución del problema. Mercedes acude a nosotros en búsqueda de ayuda para mejorar mi manera de ser. Dice además que en general me siento muy insegura y que me gustaría cambiar muchas cosas en mi vida, pero no sé cómo. Es la menor de 5 hermanas, de las cuales todas menos ella está casada. Por tanto, la única que vive con sus padres, ambos de 70 años. Discute con su madre con mucha frecuencia y luego se siente culpable. Dice de sí misma que es una persona muy emocional. También discute bastante con una hermana con la que trabaja y quiere aprender a controlarse porque no solo le parece mal, sino que está pecando al actuar así. Mira, que hagamos una pausa. Aquí ya podría estar inmiscuido la demanda. Eh, uy, me perdí. Ay, me perdí. Allá aquí está. Quiere aprender a controlarse un poco. Ya, aquí hay un poco de... Y ya, mira, aquí ya podemos ver la variable disposicional de los valores. En este caso, valores familiares. O tal vez contexto le dice, porque solo le parece mal, si no, está pecando. Ya hablamos de valores, en este caso religioso. ¿Sí ven? Ya. También le gusta preocuparse menos por todo. A veces se preocupa por cosas tontas. Y que en vez de discutir, los demás llegaran a verla como una persona razonable que sabe hablar. Las relaciones amistosas que tiene en la actualidad no me llenan demasiado. Sale aquí también un grupo de amigos que no refuerza. No es un estímulo reforzante. Sale con un grupo de amigos de su edad a los que ha conocido a través de una prima suya. Dice, ha conocido, ahora aquí ya le voy analizando ya. Dice, conocido a través de una prima suya. Entonces vemos que tal vez hay un déficit en habilidades sociales porque no han sido amigas directamente de ella, sino por intersección de alguien. Piensa que no tener buenas relaciones es en parte culpa suya por ser muy tímida. Bueno, ya, confirmada la lectura. Y también por su genio. Con los chicos que se siente particularmente insegura. Cree que el tema de su enfermedad, ataques epilépticos, ya podemos ver otra variable disposicional ahí, desde hace 5 años, influye en que no se haya casado ni tenga novio. Sus hermanas están todas casadas, como hemos dicho, y tienen hijos. A ella también le gustaría casarse, pero tiene miedo de que, como soy tonta, los chicos no se interesen por mí. La tienda en que trabaja de perfumería y regalos es de una hermana suya que trabaja también allí. Le gustaría tener otro trabajo, mira que hay otra demanda, le gustaría tener otro trabajo. Para seguirla Para seguirlo, ha pensado hacer oposiciones, pero también respecto a eso se siente insegura, por- porque los estudios nunca se han dado bien. Además, ya se ha presentado a 2 oposiciones, auxiliar administrativo en el ministerio y la suspendieron. Aquí ya vemos como una conducta tiene reforzadores negativos, en este caso, tal vez hasta castigos como tal. Entonces, posible baja probabilidad de emisión de la misma. Le gustaría conseguir llevarse mejor con sus padres, sobre todo con su madre, porque yo sé que me porto muy mal, tener mejores relaciones sociales, ser capaz de tener una conversación, ser interesante a los demás, ser capaz de estudiar unas oposiciones, ya que al trabajar con su hermana le hace sentir también un poco eh, perspec- con poca perspectiva de futuro y más dependiente de la familia. Y como objetivo global, ser menos inmadura, sentirse más segura en todo lo que hace. Uy, Samara, ¿estás grabando? Sí, Sí, está sí, grabando. sí, sí está, sí está. Ay, ay, es bueno. Cree que muchos de estos problemas se están dando desde siempre. Toda su vida se recuerda a sí misma con poca seguridad, pero otros problemas han empezado a preocuparla desde hace poco tiempo. El no tener novio, las amistades, el trabajo. Ahí dice, otros datos recogidos.
Como ya hemos dicho, Mercedes tuvo el primer ataque epiléptico cuando tenía 5 años. Su madre informa haber observado que es más probable que le dé un ataque en situaciones de tensión. Recuerda, por ejemplo, que le empezaron a dar al ir al colegio, como era muy tímida y le costaba mucho ir. También en época de vacaciones iban al mar, parecía impresionarle el agua y a veces le daba un ataque en la playa. En la actualidad toma la siguiente medicación, bueno, X. La familia de Mercedes, sus padres, sobre todo los hermanos, la más cercana al medio familiar, y ella misma son de ideología conservadora, creyentes, con criterios bastante rígidos en general. Ya vemos ahí los valores. Respecto a lo que es bueno y malo. Y lo malo, en cuanto al comportamiento se refiere, se considera además como pecado. Concede mucha importancia a las relaciones familiares, piensa que todos los miembros tienen un deber de intervenir para ayudar a los otros. Con respecto a Mercedes, en concreto, siempre ha prevalecido una actitud de sobreprotección por ser la más pequeña y sobre todo por su enfermedad. Sus padres y hermanos se meten en todo lo que yo hago, dice. A diario, sobre todo, su madre opina y trata de controlar muchas de las actividades, de sus actividades. Que no lea, que no lea de noche si es tarde, que no llegue tarde a casa, si lo hace, la regaña y permanece despierto hasta que llegue. Que no hable mucho por teléfono, quiere información sobre las personas con las que sale, también se mete mucho con la ropa que se compra. El padre de Mercedes es médico, su madre ama de casa, nunca ha trabajado. El padre está jubilado y tiene una buena posición económica. Las relaciones entre ellos parecen ser buenas en general, aunque a veces discuten porque el padre siempre ha sido muy autoritario y agresivo. Y se descontrola y grita con facilidad si no se hace lo que él quiere. Su madre respecto a él resulta poco asertiva. Normalmente se hace lo que él desea, con tal de no enfrentarse a una discusión. Ya vemos un reforzador negativo, pero parte de una conducta de la madre. Este tipo de relación observada por Mercedes desde que era niña hace que hace que a pesar de que ella discute más con su madre, sienta cierto rencor hacia su padre, porque nunca ha sabido hacer diálogo con la familia. Recuerda que a sus hermanas de pequeñas les pegaba, incluso con el cinturón, aunque a ella nunca le ha pegado. Tanto el padre como la madre han mantenido un patrón de comportamiento autoritario en la interacción con su hija, pero parece ser que en el caso de Mercedes, la relación adquirió ciertas características especiales por la epilepsia. Mayor sobreprotección, por un lado, la mayor permisividad respecto a ciertos temas, por otro. Por ejemplo, el padre era muy exigente en los estudios respecto a las demás, sin embargo, nunca exigió rendimiento a Mercedes por su enfermedad. Respecto a las pautas de castigo, mientras que las demás han recibido del padre, sobre todo gritos y castigos físicos, nunca ha pegado a Mercedes. Si ésta hacía algo mal, parece ser que en multitud de ocasiones la razón para no castigarlas era siempre la misma. Déjala, es una enferma. Además, ha sido la más consentida, siempre ha sido una niña irritable que se enfada con facilidad cuando quiere algo. Normalmente los demás actuaban concediéndole lo que quería con tal de que no se tensara y que le fuera a dar un ataque. En la actualidad Mercedes se altera mucho con esfuerzo, con mucha facilidad y mucha frecuencia en cuanto a algo no sale como ella quiere. Con su madre discute por cosas como que no le haya planchado la blusa, que no le haya llevado el pantalón a tinte, de que no le haya hecho el café por la mañana, no encontró una revista, no encontró una cosa suya en el sitio. Parece que después de explotar me calmo, dice. Su madre le hace muchas cosas, ocuparse de su ropa, por ejemplo, que nunca ha hecho el resto de sus hijas. Si algo le sale mal fuera, dice su madre, parece que lo paga en casa. Con la hermana con la que trabaja también ha discutido varias veces por falta de paciencia que Mercedes muestra respecto a los pacientes, otra por la lentitud con la que trabaja. Esta hermana le suele contar todo lo relativo al cómo se porta Mercedes a su madre. Con el grupo de amigos, con el grupo de amigos con el que sale, ella prefiere escuchar hablar, se siente peor y más insegura si el grupo es numeroso y hay chicos en él. Ya vemos ahí un condicionamiento clásico. Particularmente le cuesta opinar, llevar el control en algo y también decir que no. Déficit en habilidades sociales, el no decir que no. Cuando tiene que decir que no a alguna amiga o no lo hace, o lo hace muy enfadada. Piensa que le fallan los temas de conversación, que le faltan.
No, que le fallan los temas de conversación, tema hablar, por no hacer el ridículo. Cuando me digo tengo que hablar, me altero mucho y me callo. Cuando tiene que tomar una decisión, aunque sea el tiempo de compra de ropa, le da muchas vueltas y duda mucho. Y a veces, si su madre le dice que no le gusta lo que ha comprado, lo descambia. Le cuesta mucho tomar decisiones en general. En este momento, por ejemplo, le da muchas vueltas el tema de volver a hacer oposiciones o no. Tiene muy pocas aficiones. Hasta hace unos años ha salido muy poco, muy gente, pero conseguir buenos amigos sí le interesaría mucho. Le gustaría ver televisión y sobre todo películas. Leer revistas femeninas. La imagen de Mercedes que tiene de sí misma es muy negativa. A nivel estético se encuentra normal, pero se considera poco hábil y con muchos comportamientos inadecuados. Además de la inseguridad, timidez, poco autocontrol emocional, considera que tiene muy poca fuerza de voluntad. Se ve como muy inconstante para afrontar el estudio de las oposiciones o para estudiar otra cosa, ya que han pensado en varias ocasiones hacer algo, estudiar inglés, pero enseguida se cansa y abandona lo que aprende. Bueno, ahí está el caso, como tal, la anamnesis. Ahora viene el análisis personal. Ya antes que todo, que pueden ver ahí, a simples rasgos, qué cosas, digamos, adaptativas se pueden ver ahí. O sea, ella lo que tiene son pocas habilidades sociales y pocas estrategias de enfrentamiento. No sabe afrontar las situaciones porque siempre ha tenido todo, o sea, nunca ha tenido que esforzarse por el mismo hecho de eh, que la familia ha justificado su enfermedad para que no, para que no las aprenda, ¿no? Sí. ¿Me lo podrías poner en términos conductuales? Tampoco me pidas mucho. A ver si usted aprende. Te lo pregunto, ya. No, sí, está Nada. bien. Justamente en eso se va a ir en torno al el análisis funcional. Recuerden, el análisis funcional aquí lo hicieron tomando en cuenta la demanda de la paciente y los problemas que el terapeuta consideraba propicio y que tendría que ver con la demanda. O sea, nunca se desliga de eso. Dice, la demanda de ayuda de Mercedes solicita, a pesar de su falta de concreción en un principio, mejorar mi manera de ser. Implica muchos y diferentes tipos de interacciones que pueden ser perfectamente definidas y analizadas. Aclaramos que los datos facilitados incluyen todos aquellos que poseíamos al comenzar la fase de intervención. Con mucha frecuencia y una vez establecida una o varias hipótesis con las que empezaban a trabajar en el caso, comenzamos a intervenir conscientes de que más adelante surgiría y sería necesario el conocimiento de nuevos datos para modificar otras áreas en las que resulte pertinente el cambio. O sea, Hemos elegido, primero lo que se hace es establecer cuál es la demanda. O sea, pero una demanda solo una o se pueden poner algunas. pueden ponerse alguna, porque se pueden poner en el libro que en otro libro. Hay, por ejemplo, como que hacen demanda de acuerdo al área, por ejemplo, el área personal, el área afectiva, el área familiar, así. Pero Ya. que tenga que ver con por lo general se lo llevan con una, pero así la separan. Ya. Dice, hemos elegido dos secuencias funcionales que suponen interacción social. Una, las discusiones en casa con su madre, y dos, su conducta inhibida en círculos amistosos. Aquí dice, secuencia funcional uno, es decir, las discusiones con la madre. Descripción. Mercedes en casa con frecuencia diaria se irrita mucho ante situaciones como que su madre haya olvidado. Bueno, ahí ya repite lo mismo que el libro. Ya dice, funcionalidad. Ver el cuadro de funcionalidad. Como vemos en el cuadro de ese... ¿Vamos al cuadro? Pues no, es spoiler después. A ver, como vemos en el cuadro secuencia uno para Mercedes, el organizar una bronca a su madre posee una funcionalidad operante. También en esta secuencia funcional nos encontramos con un estímulo externo y otro interno. Un hecho o situación que habitualmente para otras personas sería solo ligeramente molesto,
provoca con gran frecuencia en Mercedes una respuesta emocional de irritabilidad muy intensa. Es decir, esto que la madre no le tinte los pantalones y dice que estas vainas. Cuando se producen ambos estímulos, supone una situación aversiva para Mercedes, que ha aprendido a disminuir con lo que ella llama sus explosiones emocionales. Esto se ha mantenido, según dice, por reforzador negativo. Grita a su madre para exponer su queja. No escucha, insiste si ésta no lo hace, si no le hace caso, o hasta que me desahogues. Como estimulación consecuente, es decir, el cambio en la estimulación antecedente, como ya sabemos, nos encontramos que su irritabilidad suele reducirse. Entonces aquí dice, lo cual constituye una función de refuerzo negativo. Aquí ya hemos identificado la función que tiene el hecho de discutir con su madre. Que su madre también le grita y le dice cosas como, eres un sinvergüenza, lo que constituiría una función de castigo positivo social. Y también que en la mayoría de las ocasiones su madre hace lo que ella pretende, planchar la prenda, por ejemplo, librándola de que sea ella misma que tenga que hacer. Oh, refuerzo negativo otra vez. En este caso, su padre no suele intervenir en absoluto, aunque esté presente. También podríamos hipotetizar que la atención de su madre presta a su conducta de queja pueda estar cumpliendo una función de refuerzo positivo, es decir, las quejas han perdurado a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque han sido atendidas. Cada vez que me quejo, me escuchan y me atienden. Y si esto ha hecho siempre a lo largo del tiempo, pues siempre va a mantenerse. Por eso dice el refuerzo positivo. Dado que esta clase de conducta es de alta probabilidad de ocurrencia por el propio refuerzo positivo, es evidente que las funciones de refuerzo en esta secuencia tengan un mayor peso en específico. Ahí aquí está el cuadrito. No lo vean. Ya, que la función de castigo. Aquí, como decíamos, del reforzador próximo y distal y el próximo y el que tiene más peso, como decía, aquí el más peso tiene en lo que es las quejas, el castigo, el reforzador positivo es la atención de la madre, que en cambio el castigo negativo, que le reprenda a la madre de todas formas. ¿Sí ven? Más peso tiene el refuerzo en este caso. Y, o sea, hay dos reforzadores, pero más le pesa eso. Ya, aunque más adelante, después de ocurrida la discusión en el segmento posterior de conducta, Mercedes se siente muy culpable y una mala persona, cuestión que le ha hecho en parte acudir a consulta. Vamos a ver ahora qué otros factores en el campo están afectando la secuencia emocional. Aquí ya vienen las variables disposicionales. Del individuo, las específicas, historia de condicionamiento de la interacción. En este caso sería la interacción de las quejas. En el caso de Mercedes encontramos cómo desde que era niña ha recibido un trato especial, lo que decía Marta, respecto a sus hermanas por el hecho de sufrir epilepsia. Por un lado, sus padres consentían rabietas y enfados que no hubieran consentido sin castigo al resto de sus hijas. Su padre es médico y siempre ha atribuido esta irritabilidad y mal genio de su hija a su enfermedad. Recordemos que la epilepsia tiene irritabilidad y todas estas cuestiones. Además, es importante que no se irrite demasiado para no favorecer las crisis. Por tanto, desde pequeña, cuando deseaba algo y cogía una rabieta, recibía enseguida lo que quería, es decir, refuerzo positivo. O bien se le liberaba de tareas que no deseaba decir, es decir, refuerzo negativo. Interacción que se ha ido manteniendo con el tiempo respecto a cuestiones distintas, ya que, por ejemplo, Mercedes es de sus hermanas la que menos tareas ha hecho siempre en casa y su madre se ocupa de su ropa, cosa que no ha hecho con ninguna de sus hijas a partir de cierta edad. La secuencia elegida, pues, tiene una larga historia de aprendizaje reforzada de manera continua. Ya ves, aquí vemos en el primera variable disposicional la historia de condicionamiento. En este caso, de conducta que hemos escogido, en este caso, la conducta que hemos escogido es la de la rabieta. ¿Ya ven? Ya. Generales. Alteraciones Ya, del entonces organismo. ahí qué Uy. sería saciación o la otra, Ah, o privación. privación. Aquí no se la está privando de ningún estímulo, Sería ah, saciación, ¿no? pero Saciación. mm, tampoco podría ser sensación porque si hay,
si hay como es, si hay cierto potencial apetitivo en los refuerzos que se le dan. Te O dije sea, que porque sería, por lo sería general tipo se como da que, en ah, reforzadores primarios, como el alimento. Por lo sí, general. Bueno, en este caso no lo veo. No sé, no habría porque no se la está privando de algo para que emita. No, no. Ya, generales, alteración del organismo. Es lógico tener en cuenta el hecho de que Mercedes sufre ataques epilépticos. Ya ven, ya estamos con lo orgánico. Porque es una característica de su organismo que al poseer determinados valores en su medio más próximo y familiar afectan la secuencia funcional. Con seguridad sería muy distinta sin la existencia de este hecho. Sus padres se comportarían de otra manera y es evidente. Si no tuviera epilepsia, la conducta dentro del contexto familiar sería distinta y por tanto la conducta de Mercedes también. La valoración de su entorno social, sobre todo el más próximo, es decir, la familia, respecto a su enfermedad, ha conformado un gran peso específico toda la historia interconductual, presentando en la actualidad muchas áreas de interconducta problemática para Mercedes y para las personas más cercanas, aunque la evaluación de intervenciones, ya aquí dice, respecto a los repertorios básicos de habilidades, aquí nos saltamos a lo último. Encontramos bastantes déficits, en primer lugar, en lo que se refiere a habilidades sociales, o lo que diría Marta como habilidad de afrontamiento. Para ello, el organizar una bronca no solo está relacionado funcionalmente con consecuencias reforzantes, sino que además no sabe enfrentar los problemas en relación a su madre, ni en otras relaciones de manera más adecuada. Mercedes emite respuestas agresivas en aquellas situaciones en que ello le ha sido consentido y reforzado, y sin embargo muestra una gran inhibición respecto a muchas situaciones que en su historia interconductual se han asociado con castigo, defensa, opiniones, gustos, ciertos derechos personales, conductas de independencia respecto a la familia, toma de decisiones, etc. Es decir, su entorno social próximo ha sido muy permisivo respecto a ciertos comportamientos y muy castigante respecto a otros. Todo ello ha conformado lógicamente a unos patrones de baja probabilidad de ocurrencia de respuestas castigas, por ejemplo, ser asertiva respecto a las defensas de sus decisiones dentro del medio familiar, y una alta probabilidad de ocurrencia de reforzadores, por ejemplo, echar una bronca a su madre si no le tiene preparada la ropa. Bueno, aquí nos saltamos el tiempo. Respecto a las habilidades de solución de problemas, nos encontramos que con que el sujeto, cuando se enfrenta a un problema, se angustia con facilidad, le da muchas vueltas, o sea, piensa mucho, consulta a otros y tarda mucho en tomar la decisión. Sí que es que la toma, tiene una gran influencia en la actuación y la opinión. Mercedes es muy dependiente del refuerzo externo y esto nos lleva a hablar de funciones de refuerzo primarias. Eh, Esto ya lo que les dije, si es interno, externo, positivo o negativo, o proximal y distal. Ya, ahora digamos el contexto. El contexto próximo, estar en casa sola con sus padres afecta la probabilidad de ocurrencia de esta secuencia funcional, ya que es mucho menos probable que el sujeto comience una discusión con su madre, sea una visita en casa, ya que hay una discriminante. También es más probable que inhiba esta clase de respuesta o que, al menos, estas confíen morfológicamente, perdón, cambien morfológicamente si se encuentran con su madre en una cafetería o en un comercio. Por ejemplo, es menos probable que alce tanto la voz o diga palabrotas, aunque se entere en este momento de que su madre no le ha llevado un pantalón en la tintorería. Es decir, el contexto próximo que facilita la conducta de las quejas es el hecho de estar en casa. Si se da en otro contexto, es muy posible que no se dé. Respecto a los valores sociales, en cuanto a esta secuencia, lo que más nos interesa son los del entorno familiar, que en este caso, sobre todo, parte del padre considera al sujeto como el responsable de su irritabilidad y por tanto no le castiga. Sin embargo, por otro lado, los valores generales de su medio se afectan a Mercedes en posteriores segmentos, en el sentido de culpabilizarse en relación con esta interacción. Chillar a mi madre, decir palabrotas es pecado. Todo ello incide también en la imagen negativa que tiene de sí mismo. Ya vamos a saltarnos y vamos nomás con la secuencia funcional 1, que es de hacer las quejas. Ya.
Eso es el análisis funcional así de largo y vamos a ver cómo está en el cuadrito. Dice, Mercedes secuencia funcional 1. Del contexto, ya dice, contexto próximo, la casa. Estar sola con sus padres. Ahí está, lo que facilita entender qué es. Valores sociales, la valoración familiar con respecto a la epilepsia, es decir, el trato que le dan a ella por tener esa enfermedad. La atribución de pecado respecto al mal comportamiento, que tiene en ella una influencia del aspecto que se tiene de ella misma. Del individuo, la historia de condicionamiento, es decir, conducta reforzada continuamente desde pequeña por la enfermedad. La del organismo tiene epilepsia, la que se medica, es decir, una afectación química en el organismo también, aparte de la enfermedad, obvio. Alto nivel de activación, cuando se irrita muy rápido. Historia interconductual dice déficit en habilidades sociales, es decir, déficit en asertividad, como mencionaba. Déficit de resolución de problemas y de control emocional, funciones de refuerzo prioritario inmediato externo negativo, es decir, que los refuerzos que a ellas más le mueven, por decirlo así, son los que son de manera inmediata, pero vienen en el medio y por lo general suelen ser negativos. Ya, ahí nos vamos a lo que es, creo que aquí, ay, no está. La valoración con respecto a la... Ah, y aquí está como que serían los objetivos terapéuticos. Dice, vamos a enumerar a continuación los principales objetivos de intervención convenientes para este caso. Dice, extinción de respuestas operantes agresivas, es decir, la discusión, implantación de operantes asertivas para defender los derechos en situaciones familiares, es decir, que tenga, digamos, un papel de tomar sus propias decisiones, control de la estimulación interna tendente a la extinción de la respuesta respondente de irritabilidad y otras alteraciones emocionales agresivas en distintas situaciones conductuales, implementación de diversas operantes para mejorar el repertorio de habilidades del sujeto, es decir, habilidades conversacionales, está incluir en las actividades de lectura que propician temas y favorecen, es decir, para que pueda relacionarse mejor con los amigos que tiene. Expresión de emociones positivas y negativas en su comunicación verbal, que esto también afecta lo de acá arriba, lo de las nuevas operantes de asertivas, entrenamiento asertivo otra Disculpa vez. que te interrumpa, pero con el tema de una enfermedad, en este caso como la epilepsia, el medicamento igual no interviene en esto de más que todo el control emocional y la irritabilidad. Sí, creo que eso es lo que me salté. Por ejemplo, ahí decían que la medicación tenía cierto influencia como que un poco como narcoléptica. No. Entonces, esto también disminuía la probabilidad de emisión de ciertas conductas, como la de salir y todas estas cuestiones. Pero sí, sí está inmiscuido aquí. Aquí. Y ya que dice esto de aumento de estimulación reforzante, es decir, que aunque ella salía con estos amigos, no se reforzaba mucho esto porque no se sentía a gusto. Dice introducción de cambios para mejorar la presencia física, ropa pinada, esto, modificar las funciones de refuerzo prioritarias. Ya, para terminar este caso, es curioso este caso porque tiene todo lo que hemos visto en las variables disposicionales. Pero lo curioso de este caso es que estas conductas no van a mejorar si no se cambia el contexto. Y en este caso es muy difícil cambiar el contexto porque se trata de la familia que está propiciando esta conducta. Por eso, en estas letras que se ven aquí, se recomienda la independencia de ella para que pueda haber un cambio adaptativo y pueda conseguirse el objetivo terapéutico que ella ha manifestado en su demanda. También esto de que los padres tomen otro tipo de actitud, ¿no? De que Pero no, ella porque, sería como una terapia grupal, pero por eso te digo, si es, o sea, solo es individual, se recomienda la solo hay. independencia, trabajar en lo que es independencia y que ahí todo se va a solucionar. Ya. Y bueno, así es que se hace un análisis funcional, ya ven cómo se va desglosando cada cosita, cada No, cosita. pues así. Oye, ¿qué libro es ese? Ah, este es, sé que el apellido es Segura de la
la autora. Pero eso no los pasaba, ¿verdad? Este creo que no. No, eso no. Porque está muy pesado. Muy pesado. No, tiene menos hoja que el que le mandé de 700. Ah, ya. Ah, ya, pásala entonces. Ahí se me quedó. Miren, en cambio en el este de aquí, miren, este es otro análisis funcional de otros casos. Pero aquí lo hacen de corrido y te hacen el análisis funcional no en un cuadrito, sino en secuencia. En secuencia, así. Interesante. eh, Estoy compartiendo. Así las hacen en secuencia. Te lo dan corrido también, pero te ponen Ah, ejemplos. te les haces así como esa vez estamos haciendo lo de... Sí, Ujú. y ahí te vienen más difíciles, con nomenclatura que ya No, deberías pues es como saber. para un nivel, Eric. Acá estamos nivel más abajo. Se llama así, ¿ves? Análisis funcional de la conducta, un modelo explicativo. Mariana Segura Galvez. Ah, ya. Eso es todo. ¿La gente qué pasó? ¿Se durmió? Bien. Bueno, la verdad que, o sea, con ese ejemplo